Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver en el tema de cinemática movimiento unidimensional. Vamos a ver movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a hacer la deducción de la fórmula y aclarar los conceptos de desplazamiento, velocidad, aceleración. Aquí no vamos a profundizar mucho, solamente ver los conceptos y vamos a tratar problemas relacionados con vías públicas. El primer concepto que vamos a ver es un movimiento que es a lo largo de una línea recta, ya sea horizontal en X o vertical en Y. Ya se lo vamos a llamar movimiento rectilíneo, quiere decir que va en una sola línea recta. Cuando es una curva, cuando el movimiento hace una curva, que la trayectoria es una curva, se llama movimiento curvilíneo, pero solamente vamos a ver es movimiento rectilíneo en X y movimiento rectilíneo en Y. Aunque el Y no lo vamos a tocar mucho, porque en Y sería caída libre. Y ese tema no lo vamos a... puede ser uno que otro problemita, pero no lo vamos a tocar. Nos interesa más que todo movimiento rectilíneo en X, en horizontal. Entonces, para empezar realizaremos las siguientes definiciones. Vamos a ver desplazamiento. Fíjense, yo tengo una posición inicial y el reloj está parado. Luego pasa el tiempo y transcurrido el tiempo, después de un tiempo t, llego a una posición final. Eso quiere decir que me he desplazado. Entonces ese desplazamiento va a ser posición final menos posición inicial. Y si lo pongo ya con la nomenclatura de matemática, el desplazamiento sería delta x, porque es en una dimensión, en horizontal, sería posición final menos posición inicial. Y aquí está la fórmula de desplazamiento. Posición final menos posición inicial. El desplazamiento tiene una característica que es el signo. Entonces, si el signo es positivo, el objeto se desplazó a la derecha. Se desplaza a la derecha. Si el signo del desplazamiento es negativo, el objeto se desplazó a la izquierda. Entonces, teniendo el signo del desplazamiento, podemos ver si se desplaza a la derecha o se desplazó a la izquierda. En este caso, en el caso de un mapa, si se desplaza hacia el este o se desplaza hacia el oeste. También si se desplaza hacia el norte o se desplaza hacia el sur. Entonces, con la fórmula de desplazamiento, fíjense, podemos despejar posición final del objeto o el móvil. Entonces, la posición final va a ser posición inicial más lo que se ha desplazado. Hay que tener muy en cuenta ese signo. Entonces, posición final sería posición inicial más el desplazamiento. Esa es la primera fórmula que tenemos que tener en cuenta. Entonces vamos a ver la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad siempre es constante. Entonces, ahora va a pasar por la izquierda, va a pasar un móvil, y ese móvil va a pasar por una cierta posición inicial. Fíjense, y se activa el reloj. Y cuando pasa por la posición final, sigue derecho. Así, no ha cambiado su velocidad. Eso es lo que se llama velocidad constante. No ha cambiado su velocidad. Entonces, el desplazamiento sé que es posición final menos posición inicial. Pero voy a definir la velocidad como el desplazamiento entre el tiempo que ha durado el móvil en desplazarse. Sería lo que se ha desplazado entre el tiempo que ha durado. Ahora sí voy a tomar en cuenta el tiempo. Entonces ya yo puedo definir velocidad como desplazamiento entre tiempo. ¿Sí? Ajá.
Y me dice entonces que velocidad es igual desplazamiento entre tiempo. Y va a tener la velocidad el mismo signo del desplazamiento. Si la velocidad es positiva, el objeto se desplaza a la derecha. Si la velocidad es negativa, el objeto se desplaza a la izquierda. Si la velocidad es cero, el objeto no se desplaza. Simplemente no se está desplazando si la velocidad es cero. Entonces la velocidad también me indica qué tan rápido cambia su posición. Si un carro va a 80 km por hora, quiere decir que por cada hora va cambiando su posición en 80 kilómetros. En una hora tiene 80, en 2 horas 160, pero va a depender mucho de la posición inicial. Ahora, ¿cuál es la relación entre velocidad y desplazamiento? Entonces, de la fórmula de velocidad puedo despejar desplazamiento. El tiempo está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando y me queda que velocidad es igual desplazamiento. Desplazamiento sería velocidad por tiempo. Despejo desplazamiento, pero como yo sé que el desplazamiento es el cambio de posición, puedo calcular ya la posición final de un móvil que parte de una posición inicial y se desplaza a una cierta velocidad en un tiempo. Entonces, esa es la fórmula para calcular la posición de un objeto si conocemos su posición inicial y su velocidad. Entonces, con esas dos formulitas, ese sería el movimiento rectilíneo uniforme, que es el movimiento de una partícula con velocidad constante. Fíjense, la velocidad no está cambiando a lo largo de una línea recta. Tenemos la posición del móvil, esa es la fórmula, y la velocidad del móvil, que es otra fórmula. Entonces, si tengo el cambio de posición y el tiempo, puedo calcular la velocidad. Y si tengo la velocidad y el tiempo, puedo calcular ya su posición. Entonces, aquí por ejemplo, ya entramos en otro tema, que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, eso quiere el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es movimiento de una partícula con velocidad variable. Fíjense, la velocidad está cambiando a lo largo de una línea recta. Cuando nosotros vemos que un carro está parado y arranca, quiere decir que cambió su velocidad de 0 a una cierta velocidad. Cuando vemos que el carro se está frenando en un semáforo, quiere decir que venía con una velocidad y se detuvo, que su velocidad final es 0. Entonces aquí vamos a ver qué es velocidad inicial y qué es velocidad final. Entonces en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la velocidad cambia con el tiempo y con la posición. Es decir, a medida que va pasando el tiempo, va cambiando de posición y va cambiando su velocidad. Y el cambio de velocidad en el tiempo se llama aceleración. Muy bien, el cambio de velocidad en el tiempo se llama aceleración. Entonces, en la aceleración hay dos velocidades, una velocidad inicial y una velocidad final. Y la velocidad final sería velocidad inicial más el cambio de velocidad. Vamos a ver qué significa ese cambio de velocidad. Fíjense, este móvil pasó de una posición inicial vamos a ver, el móvil está en una posición inicial, ¿sí? Y su velocidad es 0. Luego arrancó el cronómetro, llegó a una posición final con una velocidad final. Entonces yo puedo decir que la aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Y me está indicando cuánto ha cambiado. Y su cambio de velocidad es cuánto ha cambiado su velocidad y el tiempo que ha durado. Entonces, si nosotros pensamos
un carro que arranca de un semáforo, está en semáforo rojo, el carro está parado y luego pasa a verde, quiere decir que aumenta su velocidad en un tiempo. En este caso, fíjense, el freno tiene una velocidad inicial, pasa el tiempo y luego llega a una velocidad que es igual a 0. Entonces está acelerado, cambió de velocidad. Fíjense, estaba en 0, aumentó su velocidad en un cierto tiempo y ya yo puedo decir que la aceleración es el cambio de velocidad en el tiempo. Esta es la fórmula de velocidad, de aceleración, cambio de velocidad entre tiempo. Entonces, la aceleración me va a indicar sería velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo que duró el cambio. El móvil estaba en una posición inicial con una velocidad inicial, llegó a su posición final con una velocidad final y eso quiere decir que está acelerado. Sería velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Entonces, las unidades de aceleración son metros segundos cuadrados. En el caso cuando se estudie dinámica sería metros segundos cuadrados. Pero en el caso de vías públicas, las unidades son siempre kilómetros por hora, pero las unidades de aceleración son kilómetros hora segundo. ¿Qué quiere decir eso? Si por ejemplo tengo una aceleración de 25 kilómetros hora segundo, el objeto va aumentando su velocidad de 25 kilómetros por hora cada segundo. Cuando está en 0, tiene 0 velocidad. Cuando está en 1 segundo, tiene 25 kilómetros por hora. Cuando está en 2 segundos, tiene 50 kilómetros por hora. Y cuando está en 4 segundos, ya tiene 100 kilómetros por hora. Ese sería como más o menos cuando ustedes ven la aceleración de Ferrari. Dice, no, este carro acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 3 segundos. Eso quiere decir que la aceleración es 33 kilómetros hora segundo. Eso lo vamos a utilizar nosotros para, sobre todo, distancia de frenado, que lo vamos a ver más adelante. Otra particularidad de la aceleración es que también tiene signo. Y puede tener el mismo signo de la velocidad. Si la aceleración y la velocidad tienen el mismo signo, el objeto se llama que está acelerado. ¿Entendido? Si la aceleración y la velocidad tienen el mismo signo, si los dos son positivos o los dos son negativos, el objeto está acelerado. Quiere decir que aumenta su velocidad. Pero si la velocidad y la aceleración tienen signos diferentes, si la velocidad es positiva y la aceleración es negativa, el objeto está desacelerado. Quiere decir que disminuye su velocidad hasta detenerse. Muy bien, y luego, ese en el otro caso, se devuelve. Muy bien, pero ese en el caso de caída libre. Pero en el caso de un carro, el carro va a una cierta velocidad. Si tiene una aceleración negativa, viene un momento que el carro se detiene. Eso es porque su aceleración es negativa y su velocidad es positiva. Entonces, repito, si tienen los mismos signos, está acelerado, y si tiene signos diferentes, la velocidad y la aceleración, quiere decir que está desacelerado. Y llega un momento que se va a detener. Entonces, aquí está en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es movimiento de una partícula con velocidad variable a lo largo de una línea recta con aceleración constante. Bien, la velocidad cambia, pero la aceleración no. La aceleración siempre es la misma en cualquier lugar.
y a cualquier tiempo. Entonces tengo la fórmula de la posición, que es la posición en función del tiempo. Tengo velocidad inicial. La velocidad inicial es la velocidad a la cual inició su movimiento. Quiere decir que si parte de reposo, su velocidad inicial es 0, pero está acelerado, entonces tiene una aceleración. Entonces ya puedo calcular la posición si conozco la velocidad inicial, el tiempo y la aceleración. Ahora, si la velocidad del móvil la puedo conocer, conozco la velocidad final, si conozco la velocidad inicial y la aceleración. Y la posición del móvil si no conozco el tiempo. Esta última fórmula es la fórmula que utiliza para distancia de frenado, que es XF menos XC. Tengo las dos velocidades, final y el inicial. Si frena, su velocidad final es 0. Ahora, la demostración de esta fórmula son un poco largas, que no son fáciles, pero son un poco largas. Para no dar más tiempo de demostración de fórmulas, se puede referir rápidamente a un libro de física y se ve cómo sale la demostración de esta fórmula. Muy bien, entonces aquí con este video y el PDF hay una guía de ejercicio, una parte resuelta y otra parte no, y otra parte que deben resolver, para después la semana que viene tener la evaluación ya de la última parte de cinemática. Muy bien, bueno, hasta luego.